Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En este video, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, relaciones en bases de datos. Antes de comenzar la instalación y antes de comenzar toda la parte de la configuración y la realización de nuestra estructura de base de datos, ¿qué es lo que les quiero enseñar? ¿Qué es una relación en una base de datos? Recuerden que una base de datos es un conjunto de tablas. Cada tabla debe de tener filas y columnas. Las columnas son la cantidad de atributos que tiene esa tabla y las filas son la cantidad de filas o de registros que va a tener esa tabla, ¿verdad? Entonces, todo ese conjunto corre en un servicio que se hace llamar motor de base de datos. Para nosotros administrarlo necesitamos un gestor de base de datos, que es otro sistema aparte, que es donde podemos crear de manera más fácil nuestra tabla, nuestros atributos y nuestros registros. Pero hay una parte más y es importante, es bastante importante la parte de las relaciones dentro de las bases de datos, porque nosotros vamos a requerir información. Por ejemplo, si yo digo cuántos pedidos realicé yo, bueno, si yo voy a guardar todos los pedidos y yo voy a guardar mi nombre. Yo voy a guardar mi nombre, Zeus Geek, Zeus MX, y tiene 20 pedidos, pero yo como uno mi nombre a los pedidos. Bueno, pues vamos a explicar esto. Estuve buscando algunos ejemplos que pudieran ser un poco más amigables para explicar estos conceptos. Y pues encontré algo muy acorde a lo que les quiero explicar, ¿verdad? Relaciones de uno a muchos, relaciones de muchos a muchos y relaciones individuales. Una relación de muchos a muchos eh, es, por ejemplo, esta de estudiantes y asignaturas. ¿Por qué? Porque un estudiante no tiene solamente una materia y una materia no tiene solamente un estudiante. Entonces, en este caso, los estudiantes tienen muchas materias y todas las materias tienen muchos estudiantes. ¿Cómo se los voy a explicar? Bueno, entonces, para explicárselos, creé un pequeño diagrama en base a la información que vimos en esta imagen. Encontré esta imagen y se me hizo bastante acorde a lo que necesito explicarles. Eh, por ejemplo, vámonos al diagrama. Regularmente, algo parecido es como vamos a ver los diagramas de base de datos. Para que tú entiendas una base de datos necesitas ver el diagrama. Si no lo hay, bueno, te recomiendo que tú lo crees para que sea más fácil saber en dónde se guarda la información, de dónde puedes recopilarla, dónde pudieras encontrarla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque supongamos que lo tenemos en un Excel, que nuestra base de datos es un Excel que no nos permite crear un diagrama. Entonces tendrías que ir libro por libro, por libro, por libro y ver, en esto se guarda esto, en esto se guarda esto, en esto se guarda el otro. En cambio, un diagrama de base de datos te diría, la información de los estudiantes se guarda en una tabla que se llama estudiantes. La información de las materias se guarda en una tabla que se llama las materias y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es muy recomendable y en algunos lugares es normativa tener un diagrama entidad-relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que les quiero explicar? Supongamos que cada una de estas es una tabla. Recuerden que una tabla tiene sus propios atributos. En este caso, esta tabla tiene su atributo que se llama estudiantes y su atributo se llama ID estudiantes.
Y tenemos una tabla que se llama materias y su primer atributo es ID materia. Después de allí le podemos poner aquí información adicional como el nombre del estudiante, el apellido del estudiante, la fecha de nacimiento. Y en la parte de la materia le podemos poner el nombre de la materia, el nombre del maestro, algo por el estilo, ¿verdad? Pero tenemos diferentes tipos de relaciones, que esta es muchos a muchos, ¿no? En las relaciones de muchos a muchos es porque, como bien lo dice, o sea, una tabla se puede unir con otra tabla de diferentes maneras. Por ejemplo, un estudiante puede tener varias materias y una materia puede tener varios estudiantes. ¿Qué se recomienda realizar en estos casos? Otra tabla que los una, que se llama estudiantes-materias, que va a unir la materia y va a unir el estudiante. Como pueden ver aquí, guarda el ID del estudiante y guardan el ID de la materia. Y guardan el ID de esta tabla que se llama ID de relación o ID estudiantes materias o lo que sea, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que hace realmente esto? Bueno, yo puedo tener aquí, yo puedo tener, déjenme busco el de texto. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, a Juan. Yo puedo tener a Juan y yo puedo tener a Juan de nuevo y yo puedo tener a, digamos, aquí a Raúl y yo puedo tener aquí a Mariano, y yo aquí puedo tener, por ejemplo, matemáticas y puedo tener aquí física, por ejemplo. Física, yo tengo dos materias que son estas y que tiene su propia información y tengo los alumnos que son estos. Digamos, vamos a quitar esto porque aquí me equivoqué, quería dar otro ejemplo. Aquí. Tengo los estudiantes que son estos y tengo las materias que son estas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo básicamente puedo hacer con esto? Con esta tabla que es de muchos a muchos. Recuerden que Juan está en matemáticas y física y Raúl está en matemáticas y física y supongamos que Mariano solo está en física, ¿no? Yo no pudiera decirle que en física están los tres porque, bueno, en este caso sí, ¿verdad? Pero digamos en matemáticas yo no le puedo decir que están los tres porque Mariano no está en matemáticas. Y sin embargo yo no puedo decir que en física están los tres alumnos porque pues no están, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos ayuda esta tabla de en medio? Nos va a ayudar porque vamos a registrar que está Juan, bueno, Raúl, vamos a ponerlo Raúl, Juan. La tabla de en medio nos va a ayudar a decir Juan está en matemáticas, ¿ok? Juan, copió Raúl. Juan está en física. Raúl, vamos a ponerle que Raúl, básicamente Raúl está en las dos, matemáticas y física, así que los copiamos los dos, matemáticas y física. Pero Mariano nada más va a estar en física. Entonces, esta es una relación de muchos a muchos porque un estudiante puede tener varias materias o una materia, como podemos ver aquí, matemáticas, física y física, puede tener varios estudiantes. Y así guardaríamos la información, tendríamos la tabla en donde tienen todos los usuarios o todos los estudiantes, tendríamos una tabla donde están todas las materias y tendríamos una tabla convergente que se llamaría estudiantes materias o estudiantes y materias o como ustedes le quieran llamar, o relación estudiantes y materias, que guardaría básicamente esta información.
No como tal, porque guardaría el identificador, el ID de Juan y el ID de matemáticas, el identificador de Juan y el identificador de física, para así poder hacer esta tabla. Esta es la relación de muchos a muchos. Hay una relación que es de uno solo, de una sola vía. Como podemos ver aquí, por ejemplo, un país solamente puede tener un gobernante. Bueno, al menos aquí en México solo puede tener un presidente, ¿no? En este caso, pues yo voy a tener mi tabla de país en donde voy a tener el nombre, México, el tamaño de México, no sé, tantos millones de kilómetros. Voy a tener todas las coordenadas, ¿no? De México. Y yo tengo que tener un gobernante. Para esto yo tengo una tabla que se llama gobernante, en donde voy a guardar el nombre del gobernante, sus apellidos, sus fechas de nacimiento, voy a tener, no sé, alguna otra información que ocupe de él, ¿verdad? Entonces, esta tabla va a ser conformada de esta forma. Yo voy a tener la tabla de países y yo voy a tener, por ejemplo, México, México. Y voy a tener otra tabla, perdón, otro registro que se llame, por ejemplo, y Estados Unidos. Y voy a tener otra que se llame, por ejemplo, Rusia, ¿no? Rusia, ¿ok? Pero yo en esta tabla de países, yo voy a almacenar el identificador del gobernante para que quede de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, aquí sería un 1. Recuerden que aquí también van a ser los identificadores nada más, no van a ser los nombres, pero digamos que este 1 significa que el 1 es, por ejemplo, el PGA, ¿no? Y luego tenemos el 2, tenemos el 2, y luego el 2 significa que va a ser Biden. Y algo por el estilo, ¿verdad? Pero entonces la relación de uno a uno o de una sola vía quiere decir que solamente puede tener una relación, ¿verdad? No una relación una multirelación, ¿verdad? En este caso, el país solamente puede tener un gobernante. Y de igual manera, un gobernante solamente puede tener un país. Ahora bien, existe la relación de uno a muchos. Ya vimos la relación de muchos a muchos, ya vimos la relación de uno a uno y ahora falta la relación de uno a muchos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Por ejemplo, en este caso del comprador y los pedidos. Aquí dice pedidos y bueno, aquí lo puse pedidos entre paréntesis paquetería, porque pedidos pues también pueden haber de muchos a muchos, ¿verdad? Si tú pediste un monitor gamer, pues no solamente tú lo pediste, sino muchísima gente, entonces esa sería una relación de muchos a muchos. Muchos compradores piden un artículo, pero a la vez esos compradores piden otros artículos. Entonces, una relación específicamente de uno a muchos es como, por ejemplo, decir el país. Un país puede tener muchos estados, pero esos estados no pueden tener muchos países. Y en este caso, un comprador puede tener muchos pedidos de paquetería porque los pedidos de paquetería son específicamente para ti. O sea, no tu pedido de paquetería se lo van a enviar a otra persona, ¿verdad? Entonces, los pedidos de paquetería tú puedes tener varios, tú puedes tener 10, por ejemplo, si compraste 10 cosas, te van a enviar 10 cosas por paquetería, ¿verdad? Entonces, este comprador puede tener muchos pedidos. Vamos a ver cuál sería la relación. Si yo, por ejemplo, pongo aquí que yo tengo a Juan, yo voy a guardar en el pedido, yo voy a guardar el ID de Juan, en este caso del comprador. Supongamos que es Juan, voy a guardar su ID. Yo tengo el comprador que es Juan y en la parte de los pedidos yo voy a tener que, por ejemplo, pidió un monitor, pidió un mouse
y pidió una cámara, por ejemplo. Y pidió una cámara. Entonces, supongamos esto lo pidió Juan. Esto también lo pidió Juan. Y esto también lo pidió Juan. Entonces, esta es una relación de uno a muchos, porque Juan pudo haber pedido muchas cosas. Y por ejemplo, este pedido se llama, no sé, 2480. Y este pedido 2481, 2482. Porque no es como tal el producto, sino ya el pedido tal cual. Porque como les comenté, el producto sí pudiera tener más compradores. En este caso, por ejemplo, yo tengo otro comprador que se llama Pedro. Y bueno, Pedro, supongamos que también compró exactamente lo mismo que Juan. Pedro compró exactamente lo mismo que Juan, pero son otros pedidos, ¿verdad? Porque no le pueden enviar a Pedro los pedidos de Juan, porque pues son diferentes números de pedido o tal vez se fueron con diferente proveedor o algo por el estilo, ¿verdad? Pero entonces, esto es lo que les quiero mostrar, que por ejemplo, cada comprador puede tener diferentes pedidos, pero este pedido no se le puede asignar a diferentes compradores, porque cada comprador debe de tener su propio pedido. Es lo mismo que les explicaba con el tema de los países y los estados. Un estado puede pertenecer a un país, o perdón, un país puede tener muchos estados, pero los estados no pueden tener muchos países. Entonces esa sería una relación de uno a muchos. Y por ejemplo, pudieras tener otro ejemplo de una relación de uno a uno. Es decir, si en tu empresa por política nada más puedes tener un automóvil porque es el que te da la empresa, si es que te da, ¿verdad? Entonces, pues tú tendrías una tabla de uno a uno porque solo un usuario puede tener un automóvil y viceversa, ¿verdad? No puedes tener un automóvil con varios usuarios o algo por el estilo. Entonces, pues nada chicos, espero que les haya quedado un poco más claro. En el próximo video vamos a instalar lo que es MySQL y ya vamos a empezar a hacer los diagramas para echar a andar nuestra aplicación. Quería explicarles más a detalle toda esta parte de arrays, toda la parte de, ¿cómo se llama? De diseño y todo esto, pero siento que probablemente avancemos un poco más lento. Entonces, a medida que vayamos realizando las cosas, si surgen detalles, si surgen preguntas, pues las vamos a ir resolviendo para que ustedes puedan ver cómo se resuelve una aplicación web y cuáles son toda la estructura de esta. Y pues nada chicos, si les ha gustado el video, pues suscríbanse y denle like. Hasta luego.